Pues vamos a la recta final, ¿verdad? Último día de clases. Pues qué bueno que podemos seguir aprendiendo de la palabra de Dios, ¿verdad? Cada momento de aprendizaje, pues, nos da más armas para nuestra batalla diaria. Estuvimos platicando a manera de introducción respecto a la conversión del apóstol Pablo y cómo es que vino a ser un parteaguas como instrumento de Dios en los Hechos de los Apóstoles. En el verso 6 de Hechos 9 que leímos que Pablo, temblando y temeroso, lo que nunca, ¿verdad? Lo que nunca en su trayectoria farisea, como maestro de la ley, perseguidor, le había sucedido. Pues ¿quién no tiembla y teme ante el Señor, verdad? Realmente Pablo se dio cuenta que era el Señor. Se dio cuenta. Cuando dijo ¿quién eres, Señor? Eso nos permite ver el cuadro, un cuadro imaginario, mis hermanos, de que él no lo vio físicamente. Jesús le tuvo que decir, yo soy Jesús. De hecho, más adelante usted va a leer conmigo que los hombres que iban con él ahí quedaron atónitos porque escucharon la voz, pero no veían quién era. Entonces, es importante que Jesús tuvo bien este encuentro de esta forma con Pablo, de darse a conocer, pero de una manera muy especial, de tal forma que le causó a Pablo temor y temblor. ¿Por qué Jesús presencialmente, él estando ante los fariseos y ante tantos judíos, no les causó temor y temblor? Porque inclusive tuvieron el osado pensamiento y tuvieron la acción de matarlo a Jesús, en lugar de tener temor y temblor ante él. Porque vino como cordero, y como cordero fue llevado al matadero, inocente, desarmado, indefenso. Así se presentó Jesús. Qué curioso que cuando tenemos un deseo de servir al Señor, que de hecho Él lo pone en nosotros, que Él vea esta actitud importante en nosotros, mis hermanos, una actitud de indefensión. Es decir, que seamos totalmente humildes y entregados delante de Él, para que Él haga lo que quiera con nosotros. Cualquiera hace lo que quiere con un cordero. Y un cordero es un animal del grupo de las ovejas, que es de los más jóvenes. No es lo mismo una oveja que un cordero. Es como una oveja joven. Y Jesús se presenta como cordero, es decir, todavía más indefenso que una oveja. ¿Se imagina lo que puede hacerle a usted si se le acerca a un carnero? Con los cuernos que tiene y con la fuerza en la frente del tope. Lo avienta por allá usted, ¿verdad? Pero un cordero no. Un cordero usted lo toma en los brazos, lo pone en su cuello y lo carga y el corderito no dice nada. Comúnmente le decimos borreguitos, ¿verdad? Pablo tembló y tuvo temor ante el Señor. Un hombre que fue quebrantado en su encuentro con Jesús. Y le hizo la pregunta que usted y yo ya le hacíamos énfasis. ¿Qué quieres que yo haga? Una pregunta que siempre tiene que estar en nuestros labios, no lo olvide. ¿Qué quieres que yo haga? Es una petición. Decirle al Señor ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabía usted que es una petición? Es pedirle que te diga qué quieres que hagas. Esa es la petición más acertada que podemos decirle, ¿no? Levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. No se le dijo más. Yo le hablé a usted de un punto muy importante la semana pasada, que este tipo de órdenes, cuando el Señor las da en su palabra, lo primero que generan es fe. Porque no sabes a dónde vas, no sabes a qué te atienes, no sabes qué va a suceder, no sabes qué circunstancias te van a rodear. Por lo tanto, empieza a generarse en ti fe. Señor, pues no sé a dónde me estás mandando ni lo que va a pasar, pero yo me encomiendo a ti. Eso es lo que quiero ver. El desarrollo de la fe. Porque la fe tiene que ser prácticamente ciega en cuanto a lo que físico se refiere, ¿no? Es la convicción de lo que ¿qué? De lo que no ves físicamente. Pero es la certeza de algo que ya te dijeron que va a pasar. Es decir, estás convencido que va a suceder. ¿Qué va a suceder? Te voy a usar, te voy a bendecir, como le dijo Abraham.
Te voy a bendecir y serás bendición a todas las naciones. ¿Y eso sucedió? Sí. ¿Y sabe por qué sucedió? No solo porque Dios lo dijo, sino porque Abraham obedeció. Es un resultado de esta combinación muy hermosa. La promesa de Dios de lo que va a hacer y lo que resulta de nuestra obediencia. No lo olvide. Podemos afirmar que Dios va a hacer lo que dijo, pero ¿sabe cómo lo afirmamos? ¿Sabe cómo lo establecemos? Que lo va a hacer cuando obedecemos. Nuestra obediencia es el botón que apretamos para que la voluntad de Dios se realice. ¡Tan! Ahí está. Muchos esperan que el plan de Dios se cumpla por sí solo. No es así, mis hermanos. Tú tienes que apretar el botón. Mi voluntad ahí está. Tú aprietas el botón. Se llama obediencia. Interesante, ¿no? Dice el verso 7, continuamos, Hechos 9:7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Ahí está lo que le comentaba. Oyendo a la verdad la voz. Es decir, oyendo ciertamente que se escuchaba una voz. Saulo, ¿por qué me persigues? Etcétera. Mas sin ver a nadie. Qué cuadro tan sorprendente, ¿no? Sin ver a nadie. Ahora, esto nos habla de que hubo testigos. Hechos no relata esos detalles. Pablo se los pudo haber dicho a Lucas cuando escribió el libro, pero no lo relata, no da detalles de que estos hombres que escucharon la voz de Jesús sin haberlo visto, hayan podido testificar, sí, nosotros estuvimos ahí. ¿Se imagina uno de ellos diciéndole a Pedro, a Bernabé, que fue un punto de unión entre Pedro y Pablo, Bernabé? ¿Se imagina a estos hombres diciéndole a Bernabé, todo lo que él te diga es cierto, estuvimos ahí en el desierto, camino a Damasco? Sucedió que escuchamos la voz, aunque no supimos quién era. Dice el verso 8, entonces Saulo se levantó de tierra. ¿Se da cuenta el cuadro? ¿De dónde se levantó? Está postrado. Se levantó enterregado, pues, ¿no? Le dio una buena revolcada al Señor, ¿verdad? Nos hace falta a veces, ¿verdad? Y abriendo los ojos, no veía a nadie. ¿Se imagina todavía más el cuadro? No veía a nadie. No veo, Señor. Híjole, eso ha de ser. Que no veas nada, ¿te lo puedes imaginar? No veía a nadie, así que llevándole por la mano a aquel hombre que guiaba ejércitos y judiciales, con su camioneta con sirena y todo, con pistola aquí en el fajo, ¿verdad? Quedó totalmente humillado. Bueno me es haber sido humillado, ¿verdad? Para que entienda tus estatutos, dice el Salmo. Llevándole de la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. ¿Se imagina? Es un símbolo de el sufrimiento que pasó Jesús en la muerte. Haciendo su obra, claro, su sufrimiento, y luego haber llegado a lugares donde no le corresponde a él, porque Jesús no tiene que ver nada con la muerte, pero era su misión. En la misión de Pablo tuvo que pasar en estos 3 días. Quiero invitarle a que usted se imagine qué pasó con Pablo en estos 3 días. ¿Se imagina las pesadillas, los sueños, las visiones? No pudo dormir. Yo creo que levantaba en la noche al pobre de Ananías, no puedo dormir, ¿qué es esto? No me regresa la vista. 3 días de un tormento para Pablo, ahí fue donde fue transformado. Si usted y yo pensamos que él fue transformado después de que recobró la vista, no, mi hermano. Somos transformados en la tribulación. Cuando amanece el día, cuando viene la aurora, cuando se calma la tribulación, es el amanecer que viene y nos dice, ya pasó, ya pasó. Es en medio del problema en donde tú y yo estamos en la lavadora, así como la ropa, ¿no? Qué ejemplo saco, ¿verdad? Bien, bien ilustrativos, bien así como de comentario Vine. La lavadora ahí, la camisa que metiste a lavar, toda ahí revolviéndose por las aspas, y ya cuando la tiendes la camisa dice, hasta que, ¿verdad? Y si se siente toda helada, así toda revolcada, la metes a la secadora y dice, ay, calientito. Y ya, a cumplir con su propósito. Pero después de haber sido lavada, ¿no? Y con químicos todo. Esos 3 días de ceguera de Pablo, mis hermanos, fueron cruciales. ¿Se da cuenta cómo los momentos en donde los escritores no nos dan detalles,
la revelación de Dios a nuestro corazón, claro, recibiéndola e imaginándonos todo esto de manera sobria, ¿verdad? Porque hay quien puede tomar un verso así de cuando Pablo estuvo 3 días sin ver y hacer alusión más bien alucinación, ¿verdad? De lo que pudo haber sucedido y que no fue una realidad. Yo lo que puedo imaginarme que sucedió aquí es lo que sé que el Señor hace en alguien cuando está tratando su corazón. Jesús en el desierto, 40 días, Mateo 4, ¿usted lo ha leído? Lo que sucedió. 3 tentaciones. Arrójate del templo y sus ángeles vendrán. Convierte las piedras en pan si tienes hambre. Póstrate y te daré todos los reinos. Adórame, dice Satanás, y te daré todos los reinos de este mundo. Una tentación a la fama, una tentación a estar seguro por siempre y una tentación a que no te falte nada. Las 3 áreas en donde un hombre sufre en su estancia en la tierra y más si tiene una familia y batalla por eso. ¿Cuántos no quieren sentirse seguros y que su familia esté segura? Lánzate y sus ángeles van a venir. ¿Cuántos no quieren tener el pan de cada día sin que les falte? Convierte las piedras, di que las piedras se conviertan en pan. 3 áreas en donde Jesús, en su tormento, porque Satanás vino a hablar con él. No es cualquier cosa, ahora él es el Señor de señores, sí, pero era un ser humano. Y tuvo hambre y tuvo sed. Y en ningún momento cedió a la tentación. Pero fueron, en esos días, aunque no fueron 3, fueron 40, lo cual denota, en cuanto a historia se refiere, mis hermanos, a que no haya sido 1 mes y 10 días lo que cuenta para nosotros. Significa un lapso de tiempo largo. De Moisés también se entiende que estuvo 40 días en el desierto, pero no es que sean exactamente 40 días. Es un lapso de tiempo muy, muy largo. Como pudieron ser 2 meses, 3 meses. Es un lapso de tiempo largo. Ahora, se entiende que todo este tiempo Jesús sin comer, dice, tuvo hambre. Ese lapso de prueba y de tribulación es donde Dios obra. ¿Cómo es que Pablo, en cuanto recobró la vista, quiso ir a conocer a sus hermanos y a ser instruido por los apóstoles de cómo seguir en el camino de Cristo en el que ahora él ya había entrado? ¿Por qué tuvo esa hambre? Por cómo salió de esos 3 días. ¿Tú estás en alguno de esos 3 días? Ay, pastor, yo estoy en el segundo. Yo acabo de entrar, pastor. Bueno, ahí. Esa pequeña narración de 3 días, imagínese. Lo voy a volver a leer. Es 9:9, Hechos 9:9. Estuvo 3 días sin ver. ¿Y qué hizo Pablo? Saulo, no comió ni bebió. Claro. El rey David escribió, estoy acongojado en mi corazón, me olvido de comer mi pan. Me olvidé de comer mi pan, dijo el rey David. No comer ni beber representa, mis hermanos, una actitud de rechazo a todo lo que es natural, porque traigo algo en lo espiritual que no he entendido. Cuando te suceda eso, abre tu corazón. No es fácil, ¿eh? No es fácil abrir tu corazón en el momento en el que está la prueba y no tienes ganas ni de comer. Así sucede, ¿le ha sucedido? Y no estás enfermo. Pero hay algo en el corazón que te impide llevar tus actividades normales y fisiológicas con normalidad. Ni siquiera hambre te da. Ese punto de Hechos 9:9 hay que poner todo el énfasis ahí, mis hermanos. Voy a leer el 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Ananías. A quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor, como todo siervo debe responder, ¿verdad? Déjeme decirle que heme aquí, Señor, se constituyó como una frase hebrea de respuesta a quienes sabían escuchar la voz de Dios. El sacerdote Elí le enseñó a Samuel a responder así. Cuando escuches esa voz otra vez, Samuel, ya no vengas conmigo. Heme aquí, Señor. Fíjese, el corazón de Elí en ese momento estuvo excelente el hecho de que lo haya enseñado a Samuel a depender de Dios, de escuchar la voz de Dios, no de él mismo. Elí no se dispuso a explicarle o a tratar de explicarle qué pasaba. Le dijo, no, es Dios quien te está hablando. A él atiéndelo. A él. Por eso cuando usted vaya a consejería en alguna situación difícil, mi hermano, busque principalmente a Dios. Usted dice, es que no escucho la voz de Dios, Julio, es que estoy en el momento duro de la prueba y no sé qué hacer. Insiste, mi hermano, insiste. Va a pasar el 3er día y te va a llegar la respuesta. Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, Ananías, y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas
a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, él, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando. Una transformación total para que ahora Saulo estuviera orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Te ha visto a ti, que entras y le pones las manos encima para que recobre la vista. Qué importante es ser sensible, mis hermanos. Todo este cuadro histórico de la vida de Pablo y también de Ananías nos muestra muchas cosas que aprender y retener en nuestro caminar cristiano. La transformación de Pablo, pero también la sensibilidad de Ananías. Dice el 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes. Era jefe, Pablo, era jefe ahí, para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Cuál es la respuesta de Ananías, mis hermanos? No él, Señor, él no. No es posible que sea él a quien estés escogiendo. No. Él nunca podría llegar a servirte. Nunca. Cuán limitados somos, ¿verdad? Esta era la esencia, mis hermanos, de la respuesta de Ananías. Él no, Señor. Él no. Él no puede servirte. No es posible. No me digas que él. Esa era la respuesta de él cuando Dios le habló de la conversión de Saulo. Porque después de todo, usted y yo sabemos que Saulo perseguía a creyentes para matarlos. Ese era el objetivo. Se puso las navajas cuando mataron a Esteban, Saulo, y de ahí en adelante es todo lo que quería hacer. A pesar de esta reacción comprensible de Ananías, muy comprensible humanamente hablando, ¿cuántos reaccionamos así? Ananías obedeció a Dios y fue a ministrar a Pablo. Digo Pablo mientras sigue siendo Saulo, ¿cierto? No debemos limitar a Dios, mis hermanos. No limite a Dios. Se puede convertir quien usted menos piensa. El Señor puede hacer cualquier cosa. Debemos obedecer simplemente siguiendo la dirección de Dios, enfrentándonos a lo que venga, sean personas o situaciones o lugares difíciles. Para Dios no hay imposibles. Muchos cristianos huyeron en aquel tiempo, déjeme decirle, a Jerusalén. Históricamente esto es parte de lo que sucedió. Repito, muchos cristianos huyeron a Jerusalén cuando comenzó la persecución después de la muerte de Esteban. Dijeron, no, aquí nos va a ir a todos igual. ¿Qué hicieron? Fueron a buscar refugio en otras ciudades e inclusive en otros países. Cuando leo esto, recuerdo una expresión de nuestro querido hermano Pablo. A lo mejor usted lo ha oído mencionar, porque conocerlo, a lo mejor no a todos les tocó conocerlo. Pablo Hunter, cazador, era su apellido, Hunter. Él fue un pastor sobre esta iglesia, sobre el ministerio de casa de oración cuando comenzó, que venía y asesoraba y nos bendecía mucho cuando venía. Yo lo alcancé a conocer en vida. Él murió ya hace unos 5 o 6 años, de casi 100 años de edad, Dios le permitió vivir. Y estuvo 40 años de misionero aquí en México, y radicó aquí en Guadalajara, y bueno, él tuvo un trabajo de dar cobertura y supervisión a esta iglesia cuando el ministerio del pastor Chuy comenzó. Y una vez él entró a la oficina de Chuy García, estábamos él y yo platicando, y él entraba y tocaba, y hermanos, él era americano y apenas hablaba español, y apenas hablaba poquito español. Y entró una vez, hermanos, traigo palabra del Señor, y pues lo dejábamos entrar. Entraba, irrumpía, pero pues lo que nos compartía era muy edificante. Y se empezó a reír y le dijo a Chuy García, Chuy, Satanás es un tonto, Chuy. Y yo me quedé así, es un tonto, Chuy. Siempre iniciaba sus charlas de esa manera para llamar nuestra atención. Lo hacía como si fuéramos, como tipo parábola, ¿me explico? Entonces dice, sí, hermano, le dice Chuy, sí, ¿y por qué? Abre tu Biblia en Hechos, y abrió este pasaje. Y dice que se empezaron a diseminar los cristianos por la persecución. Entonces nos explicaba que Satanás es un tonto porque empezó a perseguir a los cristianos y lo que provocó fue que se dispersaran y el evangelio se fue a todo el mundo. Es un tonto Satanás, dice. Jamás lo voy a olvidar. Se refería a que Dios usa la persecución
que Satanás quiere usar para destruir a los cristianos, Dios lo usa para diseminar su evangelio. Así que hermano, Satanás es un tonto. Ya no voy a parar de decirlo porque no me corresponde tanto decir esa expresión, ¿verdad? Nos interesa hablar de Jesús, hablar con Él. A Satanás no tenemos que dirigirle la palabra para nada, ¿verdad? Con Él no tenemos que hablar ni para reprenderlo. Eso no es bíblico, pero bueno, la ilustración estuvo buenísima, ¿no? Por eso le comento que muchos cristianos huyeron, inclusive no solo a ciudades cercanas, sino a otros países. Fue una travesía larga, mis hermanos. Eran distancias largas. Mire, tan solo el viaje a Damasco eran 240 kilómetros. 240 kilómetros. Creo que le mencioné un más o menos, ¿verdad? Como ir de aquí a Manzanillo caminando en caballo, ¿se imagina? No tanta la distancia que los magos recorrieron para ir a ver a Jesús cuando nació, pero se entiende que los magos recorrieron más de 1000 kilómetros, ¿sabía usted? Más de 1000 kilómetros, dice la historia. 1000 kilómetros para ir a ver a un bebé en un pesebre. Sensacional, ¿no? Siria. Fueron a Damasco, fueron a Siria, todas estas ciudades cercanas eran ciudades a esas distancias y fueron donde fueron a refugiarse para traer a los cristianos. Es decir, Pablo viajaba a estos lugares para volver a regresar a los cristianos hasta Jerusalén para encarcelarlos, encadenados se los traía. Pero al acercarse a esta antigua ciudad de Damasco descubrió que Dios tenía otros planes. ¿Se da cuenta cómo nosotros vamos con un plan y Dios nos lo cambia en un momento a otro? No, yo voy a ir a esto y me voy a ir para allá a esto y a esto. Bueno, debe haber alguno que otro cristiano en estas caravanas hondureñas que van a Estados Unidos, ¿no lo cree? Tiene que haber alguno que sepa que su plan de ir a Estados Unidos, Dios lo va a transformar. No sabemos qué va a suceder con muchos de ellos. La frontera está armada hasta los dientes por Estados Unidos. El caso es que vamos con un plan, pero Dios tiene otro. Toma en cuenta eso siempre, mi hermano. Dios siempre tiene otro plan. Siempre es contado con los dedos de una sola mano cuando su plan coincide con el del Señor. Porque usted le ha buscado y conoce el corazón de Dios. Bueno, le ha dictado qué hacer, pero algunas veces resulta que es otro plan totalmente diferente. Iba Pablo a una cosa y terminó él en el piso, en la arena, ciego. Y yo creí que ya lo tenía todo, ¿no? Pablo seguía las huellas de los que huían, viajando todos estos kilómetros para traerlos. Los planes cambiaron. Dice el verso 15, el Señor le dijo, ve, le dijo a Ananías, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. A Ananías le pareció imposible que Pablo llegara a ser usado. Pero ¿qué fue lo que Dios, yo le pregunto a usted, qué fue lo que Dios vio en Pablo? Mire, mi hermano, vio dos cosas que son muy importantes a tomar en cuenta por usted y por mí. Para que Dios haya dicho, no, este va a ser un machete filoso. Número uno, vio su carácter. Su carácter, podemos decir, arrojado. Nada lo detenía a Pablo, y cuando se convirtió, nada lo detuvo. Tuvo naufragios, tuvo cárceles, lo flagelaron, y seguía, y seguía, y seguía. Se cree que en el reinado de Nerón fue cuando fue sacrificado. Unos dicen que degollado, otros dicen que se acostumbraba a torturarlos en ollas, en casos hirviendo de aceite. Hay más cargo hacia que le cortaron la cabeza. De hecho, la película que hicieron, que le comenté a usted, ahí se ve que le cortan la cabeza. Es el más acertado, parece ser. A Pedro lo crucificaron, él pidió que fuera de cabeza, etcétera. Entonces, su carácter, número uno. Su carácter arrojado, es decir, no se detenía por nada, por nada. Ahora déjeme decirle algo. Su carácter que lo impulsaba a ir detrás de los cristianos era porque él se basaba en su conocimiento de la ley de Dios para afirmar que los cristianos eran blasfemos, que eran falsos, que por seguir a un supuesto Mesías llamado Jesús,
llamado el Cristo, el ungido, había una falsedad en eso. Pablo era erudito en la ley. ¿Qué es erudito en la ley? Experto en el manejo de las escrituras. Hagan de cuenta que él conoció a Moisés en persona, por decirlo de una manera. Supo por qué lo escribió así. Era un teólogo de su tiempo. Ahora, ¿el conocimiento así de profundo también tiene que ver en la formación del carácter? Le pregunto. Claro que sí. Te genera una madurez y un dominio mayor en el carácter. Solo que Pablo estaba engañado. Porque hay quien puede tener mucho conocimiento y un carácter bien formalizado, pero en base al engaño. Hitler, por ejemplo, Adolfo Hitler, era un hombre sumamente preparado, mi hermano, de universidad, graduado, déjeme decirle, con diplomas, con un carácter. Todo mundo ha leído en las historias de Hitler cuál era su carácter. Pero estaba engañado, ¿cierto o no? Estaba endemoniado. Se suicidó. Se suicidó. Eso fue lo que Dios tomó y lo puso acá. Eso lo tomó y lo puso acá. Tú dices, Ananías vio y dijo, ve el carácter que tiene. Y Dios le ha de haber dicho a Ananías de alguna manera, precisamente su carácter. Pero usa todo su conocimiento para afirmar que los cristianos son blasfemos, como el Mesías que crucificaron. Precisamente su conocimiento. Tú te preparas, mi hermano, tú te afilas. Eso te genera mayor carácter y mayor madurez. Eso te hace estar más listo para cuando Dios diga, te quiero usar. ¿Qué es lo que va a usar de ti Dios? ¿Va a usar tu carácter? ¿Lo va a moldear? ¿Sabes que Dios no cambia tu carácter? Él te lo dio. Carácter significa sello. Sello. Carácter es algo que quedó grabado. Cuando tú dices un carácter, es una letra, ¿no? Un carácter es una letra o un número. Queda grabado ahí. Tiene un símbolo al simplemente estar plasmado ahí. Tú tienes un carácter que Dios puso. Escúchame, Dios no lo va a cambiar. Dios lo moldea. Él no quita ese puño de plastilina y pone otro. A ver, ¿te di una bola de plastilina roja? Ah, no, dámela. Te voy a dar una plastilina verde. No. Te deja tu plastilina roja, solo que le va a dar la forma que Él quiere, no la que tú le has dado. No le pidas a Dios que cambie tu carácter, no te lo va a cambiar. Él te lo dio. Te lo va a moldear. Ese pedazo de lodo que está ahí se puede convertir en un jarrón, como en Tonalá. Precioso lo que hacen, ¿no? Con el barro. Pues no le pidas que lo quite y ponga porcelana. Ay, sí, qué fino. No, con ese pedazo de barro le va a dar forma y eres tú mismo, pero a la forma de Dios. Muchos se pelean con esto. Señor, cambia mi carácter. No, no te lo va a cambiar. Vas a seguir siendo el mismo, pero a su forma de Él. ¿Me explico o no? Sí, así es. Solamente lo que cambia es el molde, no el contenido. Y el molde es Cristo. El contenido sigue siendo tú. Grandioso, ¿no? Que Pablo, en su carácter arrojado, atrevido, malvado, ahora fue todo bondad para decirle a las iglesias, déjenme ser su padre, su pastor, porque así los quiero, son mis hijos espirituales. Todo ese odio hacia los cristianos se tornó en un amor paternal, mis hermanos. Y no solo por la iglesia, también por los apóstoles. Él amaba a Timoteo, amaba a Lucas, amó a Pedro. Cuando lo exhortó lo hizo por amor. Amó a Bernabé, los amó a todos. Y hablaba de las iglesias como sus familias. Usted vea cada salutación y cada doxología en las cartas. Salutación al principio, doxología al final, como despedida. Y la gracia del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Doxologías hermosas, ¿no? Que hasta cantos se hacen de sus despedidas. Que muestra el deseo de un siervo de Dios para con la iglesia que ha estado pastoreando. Totalmente. ¿Cambió su carácter? No. Fue moldeado para ser usado. Tú puedes hacer con un pedazo de metal, el mismo pedazo de metal, tú puedes hacer una cuchara o puedes hacer un cuchillo. Y una cuchara es para alimentar, un cuchillo es un arma blanca. Es del mismo metal. Hay cucharas de acero inoxidable, hay cuchillos de acero inoxidable. Entonces, preséntate a Dios como el metal que eres.
Y dile, dame la forma que tú quieras, Señor. Y ya lo mencioné, aunque lo quiero reiterar. Fue su carácter y fue también su conocimiento. No dejes de prepararte, mi hermano. ¿Qué hacemos en tanto el Señor nos llama, si es que nos llama a servirle? Porque el que busca obispado y servir al Señor, dijo Pablo también, buena cosa desea. Pero hay requisitos, ¿verdad? Y Dios es quien pone. En este caso lo hizo a través de Ananías a Pablo. El llamado en Pablo, el instrumento escogido me es este. Él lo puso el llamado. Él le dijo, porque yo llamo a quien yo quiero, dice el Señor. Yo transformo a quien yo quiero. Y tengo gracia de quien yo quiero. Tendré misericordia del que tendré misericordia, dice la Biblia. Y a Él lo voy a usar. Prepárate mientras ese momento llega. Lo estamos haciendo, ¿verdad? De prepararnos nunca dejamos. Nunca, nunca. Tú te puedes llegar y qué bonito, ¿no? Que puedas terminar un curso en ese instituto bíblico de 2, 3 años. Te vas a dar cuenta que, así igual que aquel filósofo, lo único que dijo aquel filósofo. ¿Quién? ¿Platón? Solo sé que no sé nada. No voy a afirmar si fue Platón, no lo recuerdo. Sócrates, exactamente. Sócrates. Iba a decir Aristóteles, pero no, ese dice otro tipo de cosas que no. Aristóteles no. Y además ya se va. Tampoco. Nos dejó el tren ligero a medias. Bueno, solo sé que no sé nada, ¿verdad? Bueno, vamos a tomar esas palabras para afirmar aquí. Mientras tanto, prepárate para lo que Dios te quiera usar. Lo que Dios te quiera usar. Quiero invitarles a que terminen conmigo examinando la intención del Señor para Saulo en el verso 15 y 16, pero sobre todo el verso 15. ¿Me acompañas? Le dijo a Ananías, instrumento escogido. Instrumento escogido. Alguna vez puse este ejemplo. Usted, hermana, que cocina, ¿cuántos cuchillos tiene en la cocina? ¿Unos 6 cuchillos? Más, dice la hermana. Pero entre esos 6 cuchillos, ¿cuál agarra usted? El más filoso. Y usted sabe cuál es. Ya conoce el mango cafecito, con una rotura, ya lo agarra. Los otros los hace así para un lado, ¿no? Los avienta al fondo del cajón. Ya huelen a madera los pobres cuchillos porque están adentro ahí. Porque no están filosos. Afílate. Afílate para que seas instrumento que escoges. Que se escoge. ¿Cuál escoges? El filoso. Que no está filoso, allá lo avientas. Y más si vas a partir una piña. A hacer rebanadas precisas de un tomate, ¿no? Que te salgan así derechitas para ponerlas encima de la carne de la hamburguesa. Ya son las 11 de la mañana ya. Ya huele a comida, ¿no? Instrumento escogido. ¿Por qué lo escogió? Lo dijimos, su carácter y su preparación. Sabía de la ley, no voy a decir de la Biblia porque no estaba impresa todavía. ¿Sabía de la ley, Pablo? Era experto. Experto, mis hermanos, en interpretar la ley. Ahora la sabía interpretar conforme a la gracia, ¿se imagina? Le había venido la gracia y pudo interpretar la ley conforme a la gracia, lo que hizo a un hombre que escribió cartas a las iglesias con una capacidad de escribir la revelación de Dios poderosamente. Usted y yo hoy podemos leer todas las cartas de Pablo y tenemos toda la enseñanza, toda. No tenemos pretexto para crecer, para no crecer. No tenemos pretexto para no ser una iglesia ordenada. No tenemos pretexto para no saber qué hacer con un don del Espíritu Santo. Corintios 12 al 14 lo enseña y lo puedes aprender. Si alguien te lo explica o te lo enseña, ya sabes qué hacer con ese don que Dios te dio, porque Pablo lo escribió. Porque su preparación y su carácter que irrumpió a través de esa tribulación y de que los rollos pudieron haber sido, pudieron haberse hecho perdedizos. Tú y yo tenemos una Biblia, ¿te das cuenta de eso? Y de lo que costó que llegara a tus manos y a las mías. Porque un hombre tuvo carácter de esconder rollos, de explicarlos, de dictarle sus experiencias a Lucas y que quedara impreso para ti y para mí la voluntad de Dios. El Nuevo Testamento, conformado con el Antiguo, por un hombre que se preparó y tuvo carácter. Qué buen ejemplo nos da un pastor con estas cualidades, ¿no lo crees? ¿Conoces a un pastor preparado y con carácter? Qué bendición son, ¿no? Que ves que se sube a la plataforma a predicar y dices, ahí hay preparación y hay carácter. Como Cristo en la cruz. ¿Se preparó para ir a la cruz? Totalmente.
Iba mentalmente preparado, iba físicamente preparado cuando él dijo, ha llegado mi hora. Cuando dijo ha llegado mi hora, significa que estoy listo. Vengan los clavos. Preparación. Pero fíjese, la preparación que nosotros buscamos, procuramos en el estudio de la Biblia, viene a ser probada porque siempre que te preparas hay exámenes. Ninguno que es médico con su cédula profesional, le puedes decir médico o doctor, como les decimos comúnmente, aunque son licenciados en medicina, a menos que haga un doctorado en medicina. Ninguno de ellos le puedes llamar así si no pasó por un examen sinodal, por un examen que dura todo el día, cuando quieren ser especialistas. Fíjate lo que dice el 16. ¿Lo retomas conmigo? Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Enfóquese en la palabra padecer. Padecer. ¿Ya vio por qué padeció Pablo? Por el nombre del Señor. En el nombre del Señor, mis hermanos, se vacía, es decir, tú debes poner un embudo, es tu vida, y por ese embudo tú debes de vaciar tu carácter y tu preparación, rendirlo todo, como un embudo echa todo a donde lo estás direccionando. Tú pones un embudo en el orificio de tu carro cuando vas a echar aceite y el embudo hace que todo el aceite caiga ahí, que toda tu preparación y tu carácter caigan en la glorificación del nombre de Dios. Ahí debes de depositarlo. Y cuando padecemos, aunque tenemos carácter y preparación, padecemos porque es necesario, porque así lo demanda el Señor por su nombre. Ahora, ¿por qué le era necesario a Pablo? Porque solo a través de la tribulación entendemos los propósitos de Dios. No hay otra forma, mis hermanos. Por eso Pablo mismo escribió a los romanos, todo obra para bien a los que aman a Dios. Todo obra para bien. Yo le mostraré, dice el Señor. Ahora, examine estos últimos 2 minutos conmigo otras pequeñas partes del verso 15. Instrumento escogido, ya lo vimos. Para llevar mi nombre, no el de él. Suena muy sencillo decirlo, pero note usted cómo el día de hoy todo el mundo quiere hacer notar su nombre. ¿Sabe cómo se le llama eso en la actualidad? Es un término psicológico. Se le llama megalomanía. Es una intención que tiene el ser humano de hacer grande su nombre, su propio nombre. Su propio nombre. Yo traía aquí un significado y bueno, olvidé pegar y copiar aquí, pero bueno. Fíjese lo que es megalomanía. Es un trastorno mental que padece la persona que se cree socialmente muy importante. Eso es megalomanía. Poseedora de enormes riquezas y capaz de hacer grandes cosas. Eso es el trastorno de la megalomanía. Actitud que tiene la persona que se comporta como si tuviera una posición social y económica muy superiores a las reales. Pablo escribió también, otra vez Pablo, lo escribió, esta cita no la traigo, él escribió que nadie se crea más de lo que debe de. El concepto que tengas de ti mismo no debe ser mayor del correcto. Si alguno de ustedes lo detecta, ese versículo, y nos lo comparte adelante, alguien que tenga concordancia mental, ¿verdad? No tengas un concepto de ti mismo más alto del que debes de tener. Eso lo escribió Pablo. A Pablo le quedó claro que iba a padecer por el nombre del Señor. Y que iba, como dice esta segunda parte del verso 15, para llevar mi nombre. ¿Qué es un nombre, mis hermanos? ¿Qué es un nombre? ¿Qué representa un nombre? Representa una personalidad. Representa a una persona en sí. Es la personificación que tiene alguien. Vas a llevar mi nombre, Pablo, el mío, no el tuyo. Llevabas el tuyo, ¿cierto? Llevabas el tuyo, lo hacías famoso. Al pedir cartas te dejaste ver como un hombre temerario, asolador. La gente te empezó a ver con miedo y más los cristianos. No, ya no. Ya no. Todo esto se lo dijo a Ananías. Estoy seguro que se lo dijo a Pablo.
en esos 3 días de ceguera. Se acabó tu nombre, por eso se cambió el nombre y se puso Chaparrito. Eso significa Pablo, chaparrito, pequeño, en el sentido físico, no pequeño en el sentido emocional. No, Pablo significa pequeño en griego, chiquito. Bien, ¿no? Es lo que nos habla que muy probablemente era de cierta estatura el apóstol Pablo. Entonces, por eso Anthony Hopkins lo caracterizó bien en la película que hicieron, le comentaba, ¿no? Porque no es muy alto él. Y quisieron hacer alusión a eso. En presencia de los gentiles, Pablo fue usado por el Señor para llevar el evangelio por primera vez y de manera poderosa a los lugares donde no había evangelio. Gentiles son pueblos no evangelizados. Eso así se les dice. Pueblos no evangelizados, esos son los pueblos gentiles. También les llamaban paganos. Pueblos no evangelizados. Romanos 12:3 no tengas un concepto más alto de ti que el que debes de tener. Pablo siempre controló eso, mis hermanos. De hecho, en una ocasión, él dijo, no reclamando, escúcheme, enseñando el por qué las iglesias no tenían la actitud generosa de compartir con los discípulos que los visitaban el alimento, el pago del barco, el pago del transporte cuando viajaban como misioneros. Y Pablo decía, nosotros hemos sembrado lo espiritual en ustedes. ¿Qué acaso no podemos cosechar lo material de ustedes? Estaba enseñando, repito. Y es entonces que recogían ofrendas por orden de él, y claro que era revelación de Dios, para llevar ayuda a los cristianos perseguidos en Jerusalén. Pero él siempre mantuvo ese equilibrio, y cuando se tornaba un poco irónico, déjeme decir la palabra, a la hora de hablar, porque sí hay varios pasajes en sus cartas en donde se tornó irónico porque lo decía molesto. Él dijo en un momento dado, bueno, es que he hecho mucho. Y luego retoma y dice, bueno, yo no, el Señor. Pero dándoles a entender, Dios me está usando, ayúdenme. Casi les iba a decir, no está en la Biblia, aunque sea páganme el boleto del barco a los codos de Corinto. Pero retoma y dice, es que he trabajado mucho, bueno, yo no. Pero quedó escrito ahí. ¿Por qué Lucas lo dejó? Para que usted y yo entendiéramos que un hombre puede reconocer cuando ha trabajado, pero jamás llevarse la gloria. Jamás llevarse la gloria. Y llevaría su nombre delante de los reyes y delante de los hijos de Israel. Fue un maestro de la palabra ante Israel y ante los pueblos que comenzaron a dar entrada al evangelio. El cristianismo, mis hermanos, no solo incluye grandes bendiciones, no lo olvides, sino también grandes sufrimientos. Pablo sufriría por la fe. De esto habla segunda a los Corintios capítulo 11, cuando usted guste leerlo, que él sufriría por la fe. Dios nos llama a una entrega, no lo olvide, no a una vida cómoda. A Dios le importa tu carácter, no tu comodidad. Y hay falsas doctrinas que le hacen creer a la iglesia que a Dios le importa tu comodidad, a Dios le importa tu carácter. Y si tu comodidad tiene que ser sacrificada, Dios lo va a permitir. Pero Él promete estar con nosotros en medio del sufrimiento y las dificultades, aunque no nos libre al instante de ellas. Aunque no nos libre. Mis hermanos, pues cerramos aquí, así que nos vemos la próxima. Espero sea pronto. Feliz Navidad.